llega a pedir ayuda, llega a denunciar lo que está pasando en su comunidad, lo que recibe es represión, lo que recibe es amenazas. Es condenable las acciones que hicieron la policía militar, que sin duda lo que quedó evidenciado ayer es que iba a pasar iba a pasar todo el batallón por ahí y de seguro estorbaba la manifestación, porque la policía militar no está para actuar en situaciones así, pero sobre todo esto, el abuso de poder va más allá. La garantía constitucional establecida en el artículo 7 del derecho de asociarse y protestar de forma pacífica sigue vigente en este país, sigue vigente, no aplicable, lo vimos ya, porque pareciera que fue ignorada por la policía el día de ayer, porque fueron ciudadanos que estaban haciendo un plantón de forma pacífica, donde habían niños, ancianos, hombres y mujeres, que lo único que estaban haciendo es pedirle ayuda al presidente, pero al contrario, lo que recibieron fue menosprecio y ataque y consecuencias que estamos viendo en detenciones que no sabemos en qué van a parar. La diputada Claudia Ortiz comentó en sus redes sociales que iba a tomar acciones tanto nacionales como internacionales. Si nos puede dar unos cuantos detalles respecto a ese comentario. Si nosotros podemos ver qué acciones nacionales se pueden tomar, la cooperativa del bosque lo que ha estado haciendo es exigir que haya para ellos estabilidad, una seguridad jurídica, que no se puedan ir de sus hogares. Estamos hablando de 300 familias, estamos hablando de 3 generaciones que han vivido en ese lugar y que no son cualquier gente, son gente trabajadora, son agricultores. Ahí sale tomate, ahí sale jote, ahí sale pepino que consumimos los salvadoreños. Pero estamos viendo que son personas que dicen que fueron estafadas, que ha habido fraude de ley, que ha habido una justicia selectiva para ellos. Entonces, ¿qué debería pasar aquí? Al activarse una sala de lo constitucional, que dudo que lo haga, ¿verdad? Pero sí favorece a otros funcionarios dándoles mucha tierra, pero a estos creemos que no se les ha escuchado y puede ser que al final se termine nada más en una situación donde fueron amedrentados todos y no pasó más. Entonces, cuando se habla nacionales aquí debería de estar actuando la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Dónde está? Parece que desapareció, parece que se les está pagando y no sabemos qué es lo que están haciendo. Uno. Segundo, jueces que deberían... ¿Qué ha pasado con esos jueces que han visto esos casos? Y de manera internacional son sus derechos. Así es de que ahí van a estar viendo las acciones que se van a hacer con ellos para un acompañamiento, porque no se vale que en este país se esté acosando a la gente humilde, a la gente pobre que pareciera que le estorba este gobierno, a esa gente que pidió auxilio y que al contrario recibió a un policía militar abusando y haciendo cosas que no le competen en ningún momento a él. Lejos de llegarse a materializar. Sin duda, cada estado es soberano, ¿no?, en ejercer sus acciones, pero muchas de esas acciones repercuten en otros, y en este caso las consecuencias de esa aprobación la viviríamos los salvadoreños, y hablo en general, porque no se trata de solo el que recibe remesas, que sin duda, si antes eran $100, se le va a quitar ese porcentaje y ya va a ser menos lo que va a recibir. Pero esto, en un país donde se depende de esos ingresos en gran manera, causaría y vendría a abonar más a la crisis económica que ya viven los salvadoreños, porque eso afecta desde el consumo, que es la prioridad en este país. Así es de que sin duda esas consecuencias sí las vamos a recibir todos, y en este momento, si eso llega a pasar, yo sí quisiera que el Estado asuma su responsabilidad y evite ese golpe que va a ser muy frontal a la economía del país, y busque ya un diálogo y que busque desde ya medidas para hacer una contingencia si eso llega a pasar, porque sí nos va a afectar en gran manera. Primero, expresar mi solidaridad con la familia del empresario transportista Roberto Jaco y decir, ¿se pudo evitar esto? Sí, se pudo evitar. ¿Por qué? Si al principio se hubiera tomado una decisión
que no fuera improvisada, porque cuando hay improvisación lo que hay es caos. Si al contrario, cuando se vio toda esta crisis del tema de los chorros, hubiera habido una convocatoria, una reunión de esas que les gusta hacer, en donde hubieran estado ahí el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte y los transportistas. ¿Haciendo qué? Viendo qué proceso iban a seguir y qué acciones urgentes iban a tomar, focalizando los subsidios que se iban a dar, haciendo todo eso. Así se pudo haber evitado la muerte de una persona y que familias estuvieran llorando hoy. El caso del empresario transportista solo nos debe de recordar algo que parece que a los salvadoreños se nos está olvidando. Primero fueron los jueces, después le siguieron los médicos, los maestros, los vendedores en el centro, hoy fueron los transportistas. Y así, desde antes, desde justo en el régimen de excepción, miles de personas inocentes, gente sin vínculos con pandillas, que han sido acusados, detenidos, despojados de sus derechos. Y eso es lo que está pasando en El Salvador, que está muy lejos de ser una democracia, que al contrario da pasos gigantes avanzando hacia una dictadura y pareciéndonos más a Nicaragua. Es lamentable lo que ha pasado. ¿Se pudo evitar? Como ya les dije, sí, se pudo evitar. Y una vez más, es una muerte más donde se responsabiliza al Estado salvadoreño, porque toda muerte, independientemente de la persona y del delito que sucede bajo la custodia del Estado, debe investigarse. Y esta debe de hacerse. ¿Qué va a pasar con los demás transportistas? Es grave si se ha hecho bajo el régimen de excepción, porque solo confirma una vez más lo que hemos dicho, que el régimen de excepción sigue siendo la excusa para callar voces y sobre todo para que el Estado salvadoreño se apropie de los bienes de aquellos que tienen un interés ellos o sus familias o algún amigo, que no nos sorprenda si al final vienen y el transporte se nacionaliza bajo otra figura y los dueños vienen a ser amigos y familia del gobierno. Como parte de Vamos, ¿tienen planeado hacer algún tipo de acompañamiento con lo que son los transportistas detenidos? En ese caso nosotros lamentamos el actuar de la mesa porque pareciera que se nota el temor que tienen y uno entiende que la gente tenga miedo, pero no se vale que en este país el abuso de poder se esté normalizando y sobre todo que alguien pretenda hacer leyes por un tuit que se ubique, porque no es así. Él es presidente de la República, no es juez y mucho menos diputado para legislar. Entonces es grave para los transportistas que están con miedo y hay de ellos si no ven un tuit, ¿verdad? Porque por eso terminan detenidos.